Cuando hablamos de orden mundial, nos referimos a cómo se organiza el poder en el mundo, quién toma las decisiones importantes y cómo se relacionan los países que tienen mayor predominio a nivel global. Y aunque normalmente pensamos en presidentes o grandes empresas, hay figuras como el Papa que también pueden tener un gran impacto. Con la llegada del nuevo Papa León XIV han comenzado a notarse cambios en temas clave, desde su postura conservadora en asuntos sociales hasta su papel como mediador en conflictos internacionales y su opinión sobre temas actuales como el cambio climático o la inteligencia artificial. Este reportaje busca analizar cómo el liderazgo del Papa puede influir en la forma en que vemos y entendemos el mundo. También veremos qué impacto podrían tener áreas como la comunicación, el entretenimiento y la forma en que la sociedad se relaciona con los valores tradicionales. ¿Puede un líder religioso influir en lo que consumimos, en lo que creemos y en cómo se cuentan las historias en los medios? Bueno, vamos a descubrirlo. Para entender un poquito mejor de qué estamos hablando realmente, hagamos un breve repaso. El pasado 8 de mayo del presente año, el mundo fue testigo de un momento histórico, la proclamación de un nuevo papa. Tras la deliberación de los cardenales en el cónclave, se confirmó su elección mediante el tradicional y esperado anuncio Habemus Papam, pronunciado desde el icónico balcón de la Basílica de San Pedro en el corazón del Vaticano. Así fue como León XIV se convirtió oficialmente en el nuevo líder de la Iglesia Católica, una institución milenaria que aún en pleno siglo XXI continúa siendo un referente de alcance mundial. Este acontecimiento no solo marcó un cambio de figura en la Santa Sede, sino que también representó el inicio de una nueva época dentro del panorama religioso, social, político y global. La elección de un nuevo papa nunca es un evento meramente ceremonial. Cada pontífice trae consigo una visión, una sensibilidad particular ante los problemas del mundo y una manera propia de entender el papel de la Iglesia en los tiempos actuales. El Papa León XIV, en ese sentido, se perfila como una figura clave no únicamente para los fieles católicos, sino también para el escenario internacional en su conjunto. A diferencia de otros líderes mundiales, él no necesita ejércitos, armamentos ni tratados para ejercer poder. Su verdadera influencia radica en las ideas que promueve, en los valores que defiende y en los principios que logra insertar en las conversaciones más importantes del mundo contemporáneo. En un texto donde la autoridad muchas veces se mide en términos de fuerza o control económico, el Papa encarna otro tipo de liderazgo, uno basado en la autoridad moral y en la coherencia entre el discurso y la acción. Vivimos en una era profundamente compleja, caracterizada por conflictos geopolíticos, crisis humanitarias, emergencias climáticas, desigualdades estructurales y dilemas éticos provocados por los rápidos avances tecnológicos. En medio de este escenario cambiante y en muchos aspectos inciertos, la voz del Papa puede convertirse en un punto de equilibrio. Su mensaje no pretende tener todas las respuestas, pero sí busca ofrecer una brújula ética y espiritual frente a las grandes decisiones que enfrenta la humanidad. Aunque muchas de sus acciones pueden parecer simbólicas, no por ello dejan de tener impacto real. Sus palabras resuenan en gobiernos, en medios de comunicación, en instituciones educativas y en la conciencia colectiva de millones de personas de ciertos credos y culturas. Estamos siendo testigos de una transición histórica, el antiguo orden mundial, dominado por potencias tradicionales y estructuras jerárquicas bien definidas. Está dando paso a un nuevo escenario más fragmentado, más interconectado, pero también más incierto. Este nuevo orden requiere nuevas formas de liderazgo, más cercanas, más humanas, más centradas en la empatía y en el diálogo. Es precisamente en medio de esta transformación que la figura del Papa León XIV emerge como un puente entre lo espiritual y lo político, entre la tradición de siglos y los desafíos de la modernidad, entre los principios religiosos y los valores universales compartidos por la humanidad. Su liderazgo no solo se basa en la imposición, sino en la orientación. No dicta, sino que propone. No exige, sino que invita. Y en esa capacidad de influir sin imponer radica buena parte de su fuerza. Esa es quizás una de las claves que explican por qué su figura sigue teniendo un peso considerable en un mundo que en muchos aspectos se aleja de lo institucional y lo religioso. Además de su dimensión espiritual, el Papa también tiene una presencia creciente en ámbitos como la comunicación, la cultura popular y los eventos de entretenimiento. En un mundo hiperconectado, donde las redes sociales y los medios digitales moldean percepciones, emociones y comportamientos,
Su imagen y sus mensajes logran penetrar en audiencias que tradicionalmente estaban alejadas de lo religioso, desde documentales y entrevistas hasta apariciones en plataformas digitales o colaboraciones con figuras influyentes del arte y la música. Su figura trasciende los muros del Vaticano y llega a públicos diversos, jóvenes y mayores, creyentes o no creyentes, mostrando una notable capacidad de adaptación y vigencia. Esta expansión de su presencia mediática no es casual, responde a la necesidad de conectar con una sociedad que consume información de manera fragmentada y acelerada, pero que sigue buscando referentes que ofrezcan sentido, claridad y esperanza. La forma en que el Papa comunica, su tono cercano, su lenguaje accesible, su énfasis en la compasión y la inclusión, es clave para entender por qué logra generar impacto, incluso fuera del ámbito estrictamente religioso. Una vez conociendo más sobre este tema, nos sumergiremos en el análisis de su influencia concreta en estas áreas, cómo su mensaje es difundido, qué tipo de contenido genera impacto y cómo su presencia ha evolucionado para conectar con las nuevas generaciones. Con los grandes eventos de alcance global, la figura del Papa, hoy, más que nunca, tiene un papel clave en la conversación pública y vale la pena entender a fondo cómo y por qué. Porque detrás de cada gesto, cada palabra y cada aparición, se mueve una poderosa red de significado que continúa modelando el mundo en que vivimos. Entonces, a través de las siguientes cápsulas, lo veremos. Buen día a todos. En el siglo XXI, el poder ya no solo ejerce solamente en parlamentos o palacios. Es por eso que el Papa León XIV no busca imponer liderazgo, sino conectar, y lo hace con un arma silenciosa pero poderosa, la comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, no nos referimos únicamente a emitir mensajes, sino a generar un diálogo constante con líderes ciudadanos, con jóvenes y adultos. En esta sección exploraremos cómo la figura del Papa trasciende la religión para convertirse en un referente global. Porque en el mundo donde las narrativas definen las realidades, el mensaje también es poder. Veremos cómo su voz logra atravesar fronteras, culturas y políticas, y cómo un discurso bien estructurado puede inspirar cambios concretos en las comunidades de todo el planeta. Como bien sabemos, el Papa León XIV no solo lidera desde el Vaticano. Su verdadero poder está en la forma en que comunica. En un mundo saturado de información, su voz logra convertirse en brújula. Incluso cuando surgen crisis internacionales, sus mensajes suelen dar un sentido de calma y dirección. Basta recordar su última intervención en la última cumbre de la paz, donde sin tomar partido político, logró que líderes enfrentados acepten a sentarse a dialogar. Su discurso no busca imponer, sino influir. Habla con una fuerza moral, usando un lenguaje que no solo interpela a los creyentes, sino a toda la sociedad. Es su mayor acierto, esa es su más grande habilidad. La capacidad de hablar de migración, de injusticia, de justicia social o de medio ambiente con un tono que apela a la humanidad antes que a la religión. Por ejemplo, un ejemplo claro fue el mensaje que dio a las redes sociales en los incendios de la Amazonia, que fue retomado por líderes políticos de todo el mundo. Leo XIV ha entendido que el nuevo orden mundial no se construye con armas, sino con ideas. Sus mensajes sobre migración, medio ambiente o tecnología llegan a líderes, a medios y sobre todo a nuevas generaciones. Recordemos el encuentro sobre la inteligencia artificial, donde no solo habló de ética, sino que propuso un pacto internacional para que la tecnología esté al servicio del ser humano y no al revés. Esa propuesta fue recogida por universidades, ONGs y empresas tecnológicas. Y lo hace desde todos los frentes: redes sociales, comunicados, videos breves o transmisiones digitales. El Vaticano es ahora también un centro de producción mediática. La comunicación del Papa es estratégica. Sabe cuándo hablar, a quién y en qué tono. No es casualidad que muchas de esas frases se vuelven titulares o tendencias. Es consciente de que una sola frase mal interpretada puede alterar el sentido de todo un mensaje. Es por eso que sus intervenciones más importantes suelen ser acompañadas de gestos simbólicos que refuerzan la intención de sus palabras. En un contexto global incierto, su liderazgo no depende del poder duro, sino del poder simbólico. Y en ese terreno, el Papa León es una figura central. Mientras otros líderes intentan imponerse por la fuerza o la economía, él lo hace con autoridad moral. Un gesto suyo, como abrazar a un refugiado o visitar zonas de conflicto, puede generar más titulares y debates que una reunión diplomática de alto nivel. Ese es el peso de su imagen y su palabra. En tiempos donde la verdad parece fragmentada y el ruido domina, el Papa León XIV representa algo diferente. Una voz que no grita, pero que resuena. Porque comunicar no es solo hablar,
es construir un significado, generar empatía y promover conciencias. Y eso, más que nunca, también es poder. La comunicación no solo acompaña al poder, sino que lo define. Define todas sus estructuras, define todo el marco conceptual por el cual interpretamos nuestra realidad. Por ello, más que nada, el poder que está ejerciendo el Papa XIV es de suma importancia y relevancia actualmente. En la comunicación, esto influye, y en el poder, esto lidera. Hola chicos, bienvenidos a Z News y este es un espacio donde vamos a hacer una entrevista con una persona muy importante en esta área de entretenimiento. Entonces demos la bienvenida al maestro Alex Durán. Gracias. Soy Alejandro Durán, director de la licenciatura de Administración de Empresas del Entretenimiento y Comunicación en Unitec Campus Atizapán. Perfectísimo. Ahorita le podemos hacer una serie de preguntas. Claro que sí, adelante. Bueno, cuéntanos más sobre el orden mundial. O sea, ¿cuáles son los mitos o realidades que puedes compartirnos de acuerdo a tu perspectiva y pues a lo que has vivido? Mira, no cabe duda que el mundo es otro a raíz de la pandemia, ¿no? La pandemia vino a marcar una brecha bien importante en cómo el mundo se va moviendo y cómo las nuevas políticas y las nuevas estrategias en el mundo se van dando. La historia de la humanidad se divide por diferentes hitos, ¿no? Es decir, un hito es un hecho histórico que divide una época en la historia del mundo, ¿no? La caída del Imperio Romano, la Segunda Guerra Mundial, la caída de las Torres Gemelas, y me queda claro que la pandemia, aunque no esté oficializado, es un hito que marcó el cambio y el rumbo de las personas y de las sociedades. Estar encerrados por casi un año o más de un año, a la gente le dio la noción de que estaba perdiendo tiempo de su vida. Entonces, al permitir salir, pues la gente nos volvimos locos y queremos hacer todo, no nos queremos dejar nada sin hacer, ¿no? De hecho, ya hay un nuevo término que se llama FOMO, ¿no? Sí. El FOMO que te da así no hacer algo que todo mundo está haciendo. Sí. O sea, ¿por qué voy a la Fórmula 1? Pues no me gusta, pero todo el mundo va, entonces no me puedo quedar sin ir, ¿no? Va a venir Bad Bunny, no me gusta, pero tengo que ir porque todo el mundo va a ir, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia es un causante fundamental para que hoy estemos viviendo eso como sociedades, ¿no? Sí. Entonces estamos mucho más acelerados, estamos mucho más cautivos, y por eso los boletos para un concierto se acaban de volada y tenemos que hacer filas interminables. Digo, yo tengo un poquito más años que ustedes, pero yo me acuerdo hace 20 años, 25 años, la entrada a un concierto costaba 3,500 pesos. Sí, estaban súper baratos, ahorita ya están carísimos. Y ahorita un concierto te cuesta 30,000 pesos. Uh-huh. Y lo que más me sorprende a mí es que la gente los paga. Sí. Ok, perfecto. Bueno, en base a eso, ¿usted qué rol cree que tenga la religión en específico? Mira, la religión tiene... Desafortunadamente la religión, bueno, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero la religión tiene injerencia bien importante en la toma de decisiones de manera personal, ¿no? Pero en la gente más grande. Creo que falta inculcar, positiva o negativamente, yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero falta inculcar muchos valores que a lo mejor podemos encontrar en cualquier religión en la gente más joven. Okay. Entonces creo que se está perdiendo mucho el tema de los valores, de la moral, de la ética, del bien hacer, del bien actuar, cosa que nos enseña la religión, cualquiera que sea, ¿no? No importa si es el catolicismo, el hinduismo, el judaísmo, la que sea, ¿no? Pero eso es lo que nos enseña la religión, y creo que eso falta mucho en las nuevas generaciones. Que se transmite como se transmitía antes hacia los más jóvenes las cosas positivas que nos da la religión. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuáles serían ejemplos actuales de acuerdo con su criterio que respaldan pues la postura que me acaba de decir respecto al Vaticano y al Papa? Bueno, mira, el tema del Vaticano y el Papa es un tema que verdaderamente a mí me apasiona mucho. Me llama mucho la atención todo en la parte ritual que representa la figura del Papa con el Vaticano. Pero lo que te estoy diciendo o ligado a la respuesta anterior tiene que ver mucho
¿cuánto hoy se tardan en elegir cuánto se tardaron en elegir al nuevo papa? Porque buscan similitudes al papa anterior, ¿sabes? O sea, Francisco tenía una política pública, y así hay que decirlo, ¿no? Porque al final son jefes de Estado que representan una religión, pero son figuras de Estado, con una serie de valores como muy abiertos, ¿no? Una política muy abierta con respecto al matrimonio, al divorcio, con respecto a temas de comunidad LGBT, con respecto a matrimonios entre parejas del mismo sexo. Y hay un dilema hubo un dilema ahora en la elección de León último, o del Papa León actual, si iba a seguir, los que creían que teníamos que tener un papa que siguiera con esas políticas o que fuera fiel a lo que estaba haciendo Francisco, o un papa que fuera mucho más ortodoxo y que dijera no al matrimonio igualitario. En mi iglesia no va a entrar la comunidad LGBT, en mi iglesia no va a entrar cabida al aborto, a las madres solteras, o sea, todos esos temas un poquito más polémicos que en la religión muy ortodoxa o en la religión muy derechista no tienen espacio, ¿no? Y Francisco logró abrirlos. ¿Por qué? Porque las nuevas sociedades, los jóvenes como ustedes, ¿no? Los millennials como yo y toda mi generación, estamos mucho más abiertos a ese tema de lo que estaban nuestros papás, sus papás, nuestros abuelos, ¿no? Entonces, el Vaticano sí o sí se tiene que ir adaptando al nuevo orden de cómo las sociedades están pensando. Eso no quiere decir que dejemos de lado el tema del libertinaje, que dejemos de lado el tema de la ética, de la moral, del bien hacer, del bien actuar, porque eso es fundamental para cualquier sociedad. Pues el Vaticano y el Papa actual pues tiene que abrirse a eso para que sea un Papa que sea aceptado no solamente por las personas más grandes, sino por los más jóvenes también. Y la última pregunta, ya que ahorita sacamos al Papa León XIV, es el hecho que el Papa León XIV haya sido elegido como el nuevo Papa. ¿Cree usted que traerá cambios o repercusiones a nivel mundial? Creo que el Papa León, la figura del Papa es una figura muy importante a nivel mundial, pero creo que todavía hay personas que influyen más en decisiones de orden mundial, ¿no? Trump viene a hacer mucho más revolución y viene a cambiar muchas más cosas. El mismo Vladimir Putin es uno que ha trabajado por muchos años en este tema de políticas y cómo afecta a nivel mundial, justo ahora con la guerra en Ucrania, ¿no? Por ejemplo. El Papa es una figura espiritual, es una figura moral. Al ser un jefe de Estado, pero del Estado más pequeño del mundo, pues no tiene como mucha influencia en otros aspectos que sí llegan a afectar, como puede llegar a afectar lo que hace Donald Trump, lo que hace el presidente de China, lo que hace el presidente de Rusia. ¿Por qué? Pues porque son los presidentes de las 3 potencias más importantes del planeta, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias sobre todo por darnos este espacio y abrirse así con nosotros. Entonces, espero a la próxima igual poderlo tener aquí con nosotros. Entonces, chicos, espero que les haya gustado también a ustedes esta larga sección y pues nos vemos para la próxima. Esto es Z News. En un mundo de inestabilidad, la transformación de la figura del Papa, la Santa Sede, continúan ejerciendo una fascinante influencia. Vamos a profundizar en la geopolítica vaticana y a desenterrar una pregunta que muchos se hacen. ¿Es el Papa un líder político que determina un control mundial o un pastor en la fe que establece la estructura del orden mundial? En este reportaje exploraremos una influencia del recién electo Papa León XIV, conocido como Robert Francis. Bueno, pues para entender la llegada de León XIV debemos entender el mundo que le dio la bienvenida. Conflictos como la guerra en Ucrania, la creciente tensión entre Estados Unidos y China y la inestabilidad en el Oriente Próximo definen un geopolítico económico financiero radicalmente distinto al de las décadas pasadas. El pontificado de Francisco se caracterizó por su diplomacia frente a sus campos eclesiásticos y financieros del legado, que dejó de 3 corrientes en el colegio cardenálico: reformistas, progresistas y conservadores tradicionales en el influyente
influyente bloque del sur global. En este delicado equilibrio donde emerge una figura inesperada. El 8 de mayo del 2025 el mundo conoció a Robert, el Papa León XIV, nacido en Chicago en 1955 en la Iglesia Católica. Pero lo más relevante es que es el primer estadounidense y el primero en el orden de San Agustín en alcanzar el papado. Su elección generado expectativa sobre cómo su liderazgo influirá la estructura global. Representa un perfil que, de algún modo, encarna la transición de una iglesia fuertemente europea, una más universal, latinoamericana, con el nombre que es un homenaje a León VIII, considerado el creador de la doctrina social. Subraya el perfil de su pontificado que León XIV ha mostrado un gran interés en involucrarse activamente en la resolución de conflictos internacionales, subrayando la importancia de fortalecer y cooperación internacional, de abordar conflictos globales a diferencia de su predecesor, el Papa Francisco, que mantuvo una postura ambigua. León XIV ha demostrado mayor cercanía ucraniana. Él recibió a Volodymyr en Castel. Ambos plantearon al Vaticano como la sede neutral para las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Agradeció como el Papa por los esfuerzos en la reunificación de niños ucranianos desplazados por el conflicto, además de fuentes que indican que Estados Unidos ha visto con buenos ojos idealizar todas estas negociaciones, pero el Papa no solo está enfocado en la política tradicional, sino que también fijado en su mirada en la inteligencia artificial, comparándola con una nueva revolución industrial en los últimos meses. El Vaticano ha publicado que los documentos clave sobre la inteligencia artificial es uno de los que Antigua advierte que la IA carece de conciencia moral y no puede distinguir entre el bien y el mal. Es por eso que ha expresado sus preocupaciones principales, ya que la dignidad humana y el trabajo en el desarrollo de los jóvenes y la regularización de ética se dirigió a los legisladores vaticanos. La inteligencia artificial debe estar al servicio del humano, no al revés. Entonces, a pesar de estas similitudes en la importancia social, León XIV no es como Francisco. Ha decidido afrontar todo a diferencia de su predecesor. Francisco tuvo una postura clave y sobre todo fija respecto a sus creencias, a diferencia de este nuevo papa. Por ejemplo, en el 2012 se mencionó que los medios y la cultura popular fomentan la simpatía por creencias y prácticas de acuerdo con el Evangelio, citando el estilo de vida homosexual y las familias alternativas, compuestas por parejas del mismo sexo, y sus hijos adoptados en el papa, que ha enfrentado desafíos internos relacionados con casos de abuso dentro de la iglesia. Un grupo de víctimas de abuso sexual clerical representado acusó a Prestop de haber gestionado de forma negligente casos de abuso en Chicago y Perú. En Chicago supuestamente permitió que un sacerdote con historial de abusos viviera cerca de una escuela sin alertar a las autoridades. En Perú habría ignorado denuncias de 3 mujeres contra sacerdotes de su diócesis. Y bueno, los medios de comunicación juegan un papel importante, fundamental en la era digital. Cada gesto, cada palabra, cada decisión del Papa no solo se registra, sino que también se interpreta, se politiza el tiempo y permite que las palabras lleguen a millones de personas. El estilo de comunicación de León ha sido más estructurado, sobrio que el de su antecesor, reforzando la comunicación institucional del Vaticano, promoviendo mensajes más colectivos que personales. En los próximos meses, el Papa León XIV deberá redefinir un rumbo de la Iglesia. Su pontificado revelará si mantendrá la dirección social de Francisco o si moderará aquellas reformas más profundas que generaron confusión. Una de sus palabras será observada cerca para discernir la verdadera identidad de este sucesor. Y esto es Z News, la verdad. Como siempre, con los pequeños detalles, nos vemos hasta la próxima. Aquí, el Papa no solo es líder religioso, sino también figura pública, y como tal, se convierte en variable estratégica para la creación de contenido. Su presencia, directa o indirecta, puede modificar tonos narrativos, temáticas y hasta decisiones comerciales en la industria cultural. A lo largo de la historia, el Vaticano ha entendido el valor del lenguaje visual, del protocolo como espectáculo, del símbolo como mensaje, y hoy, en plena era audiovisual, ese legado toma nuevas formas.
desde TikToks religiosos hasta análisis papales en canales de opinión. Pero más allá del fenómeno mediático, también es necesario mirar con atención crítica. ¿A quién representan estos discursos? ¿A qué agendas responden? ¿Y qué riesgos implica la sacralización mediática de una figura que, aunque poderosa simbólicamente, no fue elegida por todos? Porque sí, el Papa puede influir en lo que consumimos, en lo que creemos, en cómo se cuentan las historias en los medios, pero también nos obliga a cuestionar el lugar que le damos a lo religioso, lo tradicional y lo simbólico dentro de nuestra industria, dentro de nuestras industrias culturales. En un mundo que oscila entre el exceso de información y la necesidad de referentes, León XIV representa un fenómeno comunicacional que va más allá de lo espiritual. Es, al mismo tiempo, un líder de opinión, un símbolo político y un catalizador de conversación global. Y por eso estamos aquí, para analizar, para interpretar, para cuestionar, porque tanto la comunicación, entretenimiento no son neutros, se ven atravesados por estas figuras, por estos símbolos, por estos gestos. Y entenderlos nos hace mejores profesionales. Bienvenidos de nuevo, regresamos aquí en su querido programa Z News. Y bueno, hemos tocado diferentes vertientes, hemos hablado sobre distintas perspectivas con respecto al Papa, al orden mundial y al Vaticano. Especialmente hay un tema que me intriga más y es el ámbito de la religión, pero en este momento lo vamos a tocar, vamos a entrar en profundidad. Bien, hemos hablado de que el Papa actualmente, León XIV, tiene un gran control en el ámbito de la moral, en el ámbito de las habilidades blandas con respecto a marcar una concepción más detallada y delimitada sobre los valores religiosos y la moral en sí. Con ello, todo lo que conlleva es analizar y profundizar sobre este tema. Acompáñenme, vamos a conversar un poco. En este concilio de Nicea se establecieron varios acuerdos. Entre uno de los más importantes fue la estipulación del primer libro, comúnmente llamado la Biblia. En ese punto se sacaron todos los artículos apócrifos que no fueran considerados adecuados para el cristianismo en ese entonces. Esto nos lleva al medioevo, a la época oscura, el oscurantismo. En este punto ya toda creencia religiosa que esté fuera de la estipulada sería severamente castigada. En este punto hay muchas críticas con respecto al cristianismo y lo que rodea a esta religión. Es muy importante entender que con el paso del tiempo estas costumbres y tradiciones van cambiando y lo que se creía correcto o incorrecto anteriormente, posteriormente cambiará. Lo que se creía bueno ahora puede ser malo y lo que se creía malo puede ser bueno. Es una estructura que cambia en función de cómo cambia la propia sociedad y cómo evoluciona. Y bien, como nos lo había comentado nuestro invitado especial de Z News, en la historia se han suscitado diferentes eventos que cambian la estructura social, el orden de la humanidad. Con el paso del tiempo, estos eventos conforman una visión y estructuran un determinado concepto del mundo que nos rodea, los países y, en general, nuestra sociedad. El Papa, el Vaticano y el orden mundial se relacionan entre sí porque tienen una relación de injerencia mutua. Se crearon a base del poder.